Vamos a comenzar. Mi nombre es Patricio Lazo y soy el profesor del curso que tenemos ahora ante nosotros, el curso de Derecho Romano 1, que es el del primer semestre de la carrera. Eh, la, y la idea es, en este caso, el objetivo de esta primera clase es mostrarles algunas cosas de las que nos vamos a ocupar en lo sucesivo. Yo primero quisiera decirles que el derecho romano, la asignatura como tal, es una disciplina cognitivamente demandante. No es una asignatura sencilla, no es algo que uno pueda aprobar o sentarse, pararse frente a ella de una manera displicente, autocomplaciente. Yo creo que requiere bastante estudio. Pero con todo, creo que el estudio se justifica, creo que el estudio finalmente obtiene una recompensa y finalmente consigue el objetivo que es el aprendizaje. Entonces, para que podamos ver un poco más, yo voy a partir por mostrarles la composición del aula virtual. Sé que varios ya la han visto, porque más de alguno me ha enviado un correo y me ha dicho, mire, es que he encontrado esto y lo otro. Entonces voy a hacer un repaso muy general sobre el aula virtual Si quiere estar aquí. y me voy a referir a las tareas que tenemos por delante. Voy a partir con lo siguiente. Creo que ustedes pueden ver aquí la interfaz del aula virtual. Nosotros tenemos, en primer lugar, voy a partir por aquí, una pestaña. Yo he dividido el aula virtual en pestañas. La primera es información general. Yo cada vez que tenga que avisar algo a cada uno de ustedes, lo haré a través de este foro. En este foro yo escribo algo, lo que sea, y les llega a ustedes a su correo. Ahora, nunca está de más, en lugar de revisar solo el correo, entrar a aula virtual y entrar al foro de avisos. Reitero, es súper importante que lo vean. En lo posible, todos los días. En lo posible. ¿Por qué? Porque mi comunicación hacia ustedes va a ser a través de ese foro de avisos. Tienen aquí ustedes los nombres de los ayudantes que trabajan conmigo. Y esto es algo que ustedes no ven. Varias otras cosas que les voy a ir liberando con el tiempo. Pero aquí viene lo más importante, en la pestaña contenido. Los contenidos son básicamente la materia. Esta es una foto de un libro del que vamos a hablar, que se llama Digesto. Vamos a hablar un poquitito más adelante. Fíjense aquí. Ustedes van a ver que he distribuido la materia primero, en la introducción al curso, que lleva el número 1, y luego, a partir del 100, las distintas unidades. En primer lugar, Historia Constitucional Romana. En segundo lugar, Fuentes del Derecho. En tercer lugar, Proceso. La primera lleva el 100, luego el 200, en fin. Y luego, cada uno de los documentos que yo coloco en estos títulos lleva el número correlativo, es decir, 101, etc. ¿Por qué lo digo? Porque eso nos permite, en primer lugar, orientarnos rápidamente con los textos que estamos trabajando. Si yo digo, mire, vamos a trabajar con el 101 y el 102, bien, todo el mundo entiende. Eso nos ahorra mucho tecleo, ¿no? Mucha identificación de documentos, mucho más sencillo. Ahora, si yo me muevo al lado, encuentro recursos. ¿Y qué son los recursos? Fíjense que los recursos se dividen igual que
los contenidos, 100, 200, 300. Pero ¿qué son los recursos? Son materiales que aumentan el conocimiento, pero que tienen más bien por finalidad, no son desde el punto de vista de la prueba, no son obligatorios en el sentido que se acoplan al contenido principal. Si ustedes quieren, es un contenido accesorio. Les voy a mostrar un ejemplo. Este glosario que tenemos aquí, este glosario, cuando uno lo observa, por ejemplo, aquí, tengo un problema con la conexión, bueno, lo van a ver. El glosario es un conjunto de términos con los cuales ustedes van a poder profundizar y repasar aquellos contenidos que son los obligatorios y que están en contenido. Los recursos yo los voy colocando cada cierto tiempo y para diferenciarlos de los contenidos yo le coloco aquí al lado una R, que quiere decir recursos. Por lo tanto, los recursos complementan la materia de los contenidos. Los ejercicios, a su vez, todavía no subió ninguno, son eso, ejercicios, cuestionarios, pruebas, es básicamente autoevaluación. Y cuando digo autoevaluación no quiero decir evaluación que uno hace en un auto, quiero decir la evaluación que ustedes hacen de sí mismos y por lo tanto es un insumo del proceso de aprendizaje que ustedes tienen ante sí. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Para decirlo muy, muy en simple. Si ustedes, después de una semana de estudio, quieren evaluar, saber cómo se miden frente a la materia, ustedes llevan adelante estos ejercicios. Si no lo hacen, bueno, eso es una decisión de cada uno. Eso yo no lo evalúo directamente. Yo no me fijo, ni voy alumno por alumno viendo si hizo el ejercicio. No, eso corre a cargo de ustedes. Eso forma parte de decisiones que toman como adultos. Ahora, a lo que sí van a estar obligados, eso sí, son a las evaluaciones. Como nuestras evaluaciones son online, yo las voy a colocar aquí. De modo que cada vez que tengamos una prueba, y la primera la tenemos el día 8 de abril, esa prueba va a estar aquí, en la pestaña Evaluaciones. En la pestaña Evaluaciones. Y la van a encontrar aquí, entonces no va a haber ningún problema. El 8 de abril ustedes abren aula virtual a la hora señalada para la prueba y aquí la van a encontrar. Después de 60, 70, 80 minutos, la prueba va a desaparecer de sus ojos. Y antes de la hora de la prueba, tampoco va a existir. Esto va a seguir vacío. Y solamente se va a desplegar una vez que estemos en la hora y el día de la prueba. Bien, tienen sus micrófonos cancelados. Ahora es el momento que si quieren hacerme alguna pregunta, activen el micrófono y me la hagan. Se abre el periodo de preguntas. ¿Profesor? ¿Profesor? Sí, dígame. Buenos días. Una pregunta. ¿Cómo será el tema con la bibliografía obligatoria? Son 3 textos. Sí, son 3 textos. Voy a abordar eso apenas en unos minutos más, porque hay un cuarto texto que es el que me interesa hablar. Pero lo voy a contestar en unos minutos más. Ah, ok. ¿Alguna pregunta sobre el uso de aula virtual? ¿Sí? Yo tengo una pregunta también respecto a la bibliografía obligatoria. Ya. ¿Puedo conseguirme un libro dentro de los que usted pidió? Pero creo que no es la edición específica que usted señaló en el documento. ¿Puedo enviarle un correo con la información de la edición que tengo para ver si es que me sirve para las clases? Se lo respondo con toda rapidez.
El libro de Alejandro Ok, muchas Guzmán gracias. puede ser el del año 96, Es, el 96 eh, y el 2013. no, es Samper. Derecho Romano de Francisco Samper. Mire, la tercera edición trae un apartado sobre acto jurídico que yo no trato. Así que da lo mismo la edición. Puede ser la del Ok, 2010, la del 2016, creo que es la última. No hay problema con eso. ok, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? ¿No? Hola, profesor. Sí, dígame. Una consulta. ¿Qué ocurre con los compañeros que no pueden acceder al servicio de Internet o computadores? Que tenemos varios en el paralelo que no tienen en este momento servicio de Internet. Ajá. Bueno, lo primero que deben hacer esos compañeros es comunicarse conmigo y exponer la situación. Yo en este minuto estoy grabando la clase, de modo tal que si en algún minuto ellos pueden conectarse a la red, es probable que puedan ver la clase. Yo espero que la grabación salga bien y que efectivamente la podamos dejar colgada. Es primera vez que lo voy a hacer, entonces espero que no surja ningún inconveniente. Pero reitero que lo que tienen que hacer esos compañeros es comunicarse conmigo directamente. Muchas gracias. Muy bien. Solo una segunda pregunta. Ujú. ¿Por qué texto recomienda partir de las actividades? Ya, también me voy a referir a eso a continuación. Voy a dar Ah, todas las instrucciones. ok. Ujú. ¿Otra pregunta? ¿No hay? Hablemos de las... ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Que a mí no había quedado bien claro lo del tema de los recursos, que se me cortó un poco el internet en esa Sí, parte. es sencillo. Mire, los recursos son material complementario, básicamente. ¿Mm? Cuando usted se Gracias, profesor. plantee saber más y mejor, usted va a la pestaña recursos. ¿Mm? Pero eso es algo, yo coloco las cosas ahí en recursos y ustedes van leyendo, en fin. Yo creo que no es bueno quedarse, digamos, con la sola lectura. Siempre es bueno comentar algunos de estos recursos y por lo tanto voy a dar el espacio para reuniones extraordinarias, históricamente voluntarias, para que podamos comentar esos recursos. Creo que lo mejor es tener un acompañamiento en el sentido de corroborar que las ideas que uno se está formando son correctas. ¿Bien? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Vale, debo advertir que esta videoconferencia probablemente va a concluir en el minuto número 40. ¿Por qué? Porque en esta aplicación que se llama Zoom, yo tengo una cuenta gratuita y las videoconferencias concluyen en ese momento. Entonces lo que vamos a hacer es que si se corta de improviso, ustedes accedan nuevamente a la videoconferencia, con los mismos datos, las mismas contraseñas. ¿Ya? Ustedes acceden nuevamente a ella. Bueno, me voy a referir a los contenidos. A ver, para que nos organicemos bien. Veamos el programa. Voy a partir por mostrar algunos documentos que es importante que ustedes conozcan. Déjenme ver. Perdón. Eh, a ver, que no encuentro ahí está. Bien, a ver, este es este es el programa del curso, es relativamente antiguo, del año 2011.
aquí están los contenidos básicos del programa nuestro, ¿ya? Es importante que ustedes hagan una primera lectura de él. No, esto no es algo que se interrogue, ¿no? Pero es importante que hagan una primera lectura. El contenido de lo que tenemos que ver no ha cambiado. Puede que haya alguna denominación que yo utilice, pero no cambia mucho. Y este es un programa, si uno quiere, es como una receta de cocina ideal, ¿no? En que todos los ingredientes tienen sus gramos y sus denominaciones. Bueno, de repente la denominación cambia, que es como si cambiara el peso de cada uno de los ingredientes o la marca del producto, pero más allá de cambios un poco cosméticos, el programa básicamente cambia. Por lo tanto, les pido que lo lean una vez que terminemos la clase, cuando tengan tiempo, y se van a dar cuenta que hay un montón de cosas, conceptos en latín, por ejemplo, ahí estoy mostrando leges actiones, ¿no? ¿Qué es esto, las leges actiones? ¿Qué es esto de agere per formulas? Desde luego, familiarícense con el idioma, esto es latín. Desde luego el curso yo no lo doy en latín, sino me encantaría, ¿no? Decir, mire, mis alumnos responden en latín, pero no es el caso y no es necesario. Pero es un idioma que, sin que tengan que aprenderlo, yo les voy a pedir que por lo menos las palabras, las expresiones, las escriban correctamente, ¿no? Bueno, los invito a leer el programa y a ver lo que esperamos de ustedes, ¿no? El conocimiento del razonamiento jurídico, el trabajo en equipo, digamos, ya en esta época de confinamiento y de distanciamiento social, como difícil, pero bueno, algo será. Ese es el programa. Ese es el programa. Ahora, voy a compartir. Estoy aquí. Debo haber salido de la reunión, no sé por qué. ¿Me escuchan todavía? Sí. Ya, perfecto. Por algún motivo no puedo entrar. Ahí estoy. Ahora, veamos las actividades, los materiales. Quiero que vean esto. Frente a ustedes tienen un manual de derecho romano completa, está todo el PDF, todo. Lo he subido hace un día o dos. Es el derecho romano privado de Max Caser. El año de este manual es 1968, como ustedes pueden ver ahí. Ustedes dirán, ni mis papás habían nacido en esa época. Lo van a pensar, y desde luego sí. Y si les digo que Max Caser escribió este manual varios años antes, ustedes dirán, ¿qué manual más antiguo? Bien, todo eso es correcto. Pero déjenme decirles quién fue Max Caser. Caser era un profesor austríaco, si bien hizo su carrera docente en Alemania. Probablemente Max Caser fue el romanista más influyente del siglo XX, con toda seguridad. Su obra es vastísima, y este es un manual, porque él al mismo tiempo escribió un tratado. ¿Por qué les recomiendo este texto? Porque siendo un manual, en primer lugar está en PDF, lo cual ya es una ventaja bastante grande. En segundo lugar, porque creo yo que el manual de Max Caser no ha perdido vigencia. No ha perdido esa vigencia que tuvo en su minuto. Ciertamente se requiere una traducción nueva, pero
yo creo que el manual de Max Kaiser es una fuente inagotable para el conocimiento de un buen derecho romano. De modo tal que, a ver, el que tenga el libro de Samper usará el libro de Samper. El que tenga el libro de Guzmán usará el libro de Guzmán. El que pueda conseguir el libro de García Garrido, el de García Garrido. Pero si no pueden conseguir ninguno de esos libros en papel, bueno, tienen el Kaiser. Apóyense en el Kaiser porque van a aprender un buen derecho romano. Ahora, y esto no es para asustarlos, este libro tiene 300 o 400 páginas. Pero esas 400 o 300 páginas son Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2. Por lo tanto, como mucho, ustedes van a tener que leer de este manual 150 páginas, 200. Si ustedes lo miran en un arco temporal de 4 meses o 3 meses, leer 200 páginas equivale a leer más o menos 70 al mes. Si uno piensa que los meses tienen 30 días, 70 páginas, es como leer 2,5 páginas por día, una cosa así, menos. De modo tal que leerlo no les va a tomar tanto tiempo. Si ustedes dedican media hora, 45 minutos, 1 hora al día, es que este libro lo van a terminar de leer la próxima semana. Entonces, creo que se puede aprovechar. Es un libro que tienen ahora a la mano ya. Y si la curiosidad les pica, léanlo. Léanlo. Ni siquiera esperen a mis clases. Léanlo ya. Léanlo ya. Lo importante en todo este proceso en el cual yo estoy ahí al comienzo, liderando el proceso, lo importante es que ustedes aprendan. Y el aprendizaje se va a producir, claro, gracias a que yo voy a mediar para que ustedes aprendan, pero también se produce leyendo. El derecho se aprende básicamente leyendo. Así que ahí quiero recomendar lo de Kaiser. Pero bueno, ¿cómo vamos a comenzar estas clases y por dónde? Bien. Para entender cómo y por dónde vamos a comenzar estas clases, voy a volver a la pantalla de tratar de salir de Kaiser. Bien, la primera materia que nosotros tenemos que ver, y esto también es muy importante, es lo que ustedes van a encontrar aquí. Aquí están ustedes viendo unas diapositivas. Esto es lo que habrían visto en clase el día de hoy si el señor coronavirus no nos hubiera invadido. Como todo PowerPoint, y siempre lo trato de convencerlo de ello, el PowerPoint yo lo uso para darme a entender, pero puede que no sea comprensible de buenas a primeras. Entonces yo le diría, mire este PowerPoint, examínelo, pero ¿sabe qué? Más allá de que esto le recuerde algunas cosas, este no es el material principal de esto. No es ese material. El material de estudio en realidad es otro. Es otro y se encuentra aquí. Aquí. En la primera actividad. Fíjense el nombre de esta actividad porque es lo primero que van a tener que hacer después de esta videoconferencia. Aquí ustedes tienen
una serie de instrucciones y deben leer este texto 1. Yo ahí he calculado 15 minutos de lectura. Puede que les tome menos tiempo. Bien. Hay una serie de conocimientos, de materias, de conceptos ahí, que a ustedes les van a dar una idea global de esta historia constitucional romana. ¿Qué era el Senado? ¿Qué era el pueblo? En fin, ¿qué significaba que hubieran comicios? Bien. Yo he calculado 15 minutos, son varias cosas. Ahora. Originalmente, como esto está pensado para como una actividad en clase, yo les pido esto, que lo hagan por escrito. Deben hacer una lista de conceptos, nociones o relaciones que no les hayan quedado claros. Y deben hacer otra lista respecto a aquellas sobre las cuales ustedes quieren aprender un poco más. No tengo idea, les dio curiosidad por saber algo más. Pero por sobre todo, son aquellas nociones que ustedes entendieron, dijeron, vale, bien, pero les surgieron dudas, porque bueno, pero ¿y qué pasa entonces? Bueno, si quieren saber algo más, desde luego habrá una lista paralela. Bueno, esta parte la vamos a omitir, el ayudante les pide que ya, eso no es necesario. Pero lo importante es que ustedes van a hacer llegar esta lista a un foro que yo voy a abrir una vez que terminemos esta clase, y a partir de ese foro yo me voy a enterar de qué fue aquello que quedó claro y qué fue aquello que no quedó claro, y voy a dar alguna respuesta. Por favor, les pido, usen el foro. No me envíen correos electrónicos porque no tiene mucha utilidad que yo le responda a una persona. Lo que tiene utilidad, y para eso sirve el foro, es que yo le responda a todos. Aunque sea que uno me haya hecho la pregunta, pero lo importante es que la respuesta sirva a todos. Y además, en el foro, y eso yo lo valoro, tiene importancia que ustedes sean capaces de responder a las preguntas de otros compañeros. De modo tal que, entiendan esto, los foros son diálogos. Diálogos en los que yo participo, pero en los que todos pueden tomar la palabra. Todos pueden responder a todos. El diálogo es un espacio de mucha deliberación. De modo tal que, sin duda, yo voy y respondo las preguntas que me hagan, evidentemente. Pero cada uno se puede sentir con el derecho también de responder. A veces se cometen errores, por ahí yo digo, mire, usted cometió tal error, pero bueno, eso no es ninguna reprobación, ninguna censura, no es nada de eso. ¿Okay? Me están avisando que en 10 minutos se acaba la videoconferencia, no olviden volver. Bien, eso es una de las cosas. Entonces, reitero, terminando esta videoconferencia, por los minutos que hagamos después que se interrumpa, ustedes deben hacer esta actividad. Bien. Luego, yo redacté un texto que se llama así: Estudiar Derecho Romano. En mi opinión, toma 45 minutos leerlo. Quizás más, no sé. Este es un texto que, desde luego, no forma parte de los contenidos de la materia, sino que es solamente como una ayuda para todos aquellos que dicen, perfecto, tengo una asignatura cognitivamente demandante, ¿cómo la enfrento? Bien, estas 17 o 18 páginas que hay aquí les permitirán disponer de algunas estrategias.
destaco lo que yo llamo, bueno, aunque aquí no se va a dar mucho porque no hay clases presenciales, lo que yo llamo el efecto ecce homo, ¿no? Y se lo voy a describir muy rápidamente, aunque insisto que no va a tener mucha aplicación. Yo soy enemigo de los apuntes que escriben los otros compañeros. El apunte es propio, personal, es como el cepillo de dientes. Porque el apunte siempre es un punto de partida para la reconstrucción de una materia, de un contenido. Entonces, trato de decir que con los apuntes son muy inexactos, son sumamente inexactos. Y por eso son peligrosos si vienen de otra persona, porque no sabemos qué quiso decir, cómo se reconstruye esto, en fin. Entonces digo, mire, se da con los apuntes el efecto ecce homo. Ecce homo era esta pintura, esto es un mural que hay en la iglesia española, y el cura le preguntó a los feligreses si alguien podía reconstruirlo, si alguien podía rescatar, porque la pintura se había descascarado. Y vino una feligresa y dijo, yo, padrecito, a mí me gusta pintar en las tardes, no tengo idea. Y perfecto, reconstruya esta obra que estaba pintada así, y este fue el resultado que hizo la señora. Es decir, aquí había una pintura más o menos bien hecha, y terminó aquí con este, parece cualquier cosa, digamos. Y eso pasa con los apuntes. El efecto ecce homo. Lo que dice el profesor en clase más o menos es esto, y lo que queda copiado en el apunte es más o menos esto. Entonces, yo creo que es mejor los apuntes propios tomados por cada uno. Y siempre pensando en una clase presencial, yo había dicho, mire, siga el esquema de apuntes de Cornell, y aquí les describo cómo se toman los apuntes según el método Cornell. Ahí aparecen explicados lo que va en cada lugar. Suponiendo que esto es el cuaderno, en la zona 1 se escriben ciertos datos, en la zona 2 otros, en la zona 3 otros, y en la zona 4 otros. Y para que me entiendan súper bien, les doy un ejemplo. Claro, esto hecho con un procesador de texto, pero probablemente aquí hay mucho más de lo que tiene un texto, un apunte normal. Pero bueno, insisto, este texto es consumo personal. Yo no les voy a preguntar si lo leyeron o no, eso es cosa de ustedes, pero pretende ser un texto de ayuda. Luego, ya hemos visto esto. Una vez que nosotros hayamos leído esa primera noticia que llamaba sobre la historia constitucional romana, ustedes van a pasar a este texto. Al texto de Francisco Andrés Santos. Andrés es el apellido de este autor, es español. Si ustedes miran bien el texto, parte en la página 65, ¿no? Por lo tanto, este texto aborda un fragmento, una parte de lo que nosotros vamos a ver. ¿Y por qué? Porque en esta primera unidad de Historia Constitucional Romana yo me quiero concentrar en algunas partes. No tenemos mucho tiempo para verlo todo, y yo no le puedo dedicar a Historia Constitucional demasiadas clases, tengo que comprimir al máximo. Bien, este texto de Francisco Andrés, como ustedes van a ver, se refiere a las características que tienen las magistraturas romanas. Por lo tanto, se refiere a la época de la República. Este texto es fundamental para comprender sistemáticamente cada uno de los contenidos de la magistratura, las características. Como este es un texto pesadito, bastante pesadito, que yo les recomiendo no leer a la rápida, sino que leerlo y tomar apuntes, y, en fin, este es un texto que nos va a, sobre el cual vamos a volver en las siguientes clases. Con lo cual quiero decir lo siguiente. Yo me voy a referir
a este texto. Pero la clase implica que ustedes, fíjense que llega hasta la página 91, desde la 65 a la 91, o sea, tenemos 25 páginas que leer en los próximos días. Pero ustedes deben leerlo, lo que significa no esperar hasta la clase para que yo hable y ustedes se enteren por primera vez, sino que leerlo antes de la clase. Entonces, para que nos organicemos. Después de la videoconferencia, ustedes hacen la primera actividad. Viene un foro. Yo respondo a las preguntas u observaciones, lo que quieran hacer, del foro. Y luego, en la clase que vamos a tener el día martes de la próxima semana, ustedes traen leído por lo menos la mitad de este texto. Por lo menos la mitad del texto. Leído, yo no voy a interrogar a nadie. No les voy a preguntar si lo leyeron o no. No voy a seleccionar y voy a decir, señor Schaeffer, ¿leyó usted el texto? No les voy a preguntar nada. Voy a suponer que lo hicieron. Y como lo voy a suponer, me voy a referir a partes que me parecen las más significativas e importantes. ¿Ya? Así es como vamos a trabajar. Es aquí como quiero que ustedes entiendan su propia labor. No puede la labor de un estudiante universitario, en mi caso, en esta asignatura, no puede ser pasiva. Ustedes no pueden esperar a tener una clase para enterarse por primera vez de todo. Los materiales están ahí para que los lean. Yo sin duda soy un facilitador. Ese es el rol de un profesor. Yo tengo que facilitar el aprendizaje. Pero cuidado, yo no soy un oráculo. Los conocimientos, yo no tengo conocimientos oscuros, secretos. Todos los conocimientos están ahí a la vista. Yo lo que hago es facilitar el aprendizaje, el conocimiento de esos textos. Nos queda un minuto. Esto se va a cortar en cualquier momento. Vuelvan a la reunión con los mismos datos de la otra vez. Si hubiera algún problema, voy a resetear. Si hubiera algún problema, voy a resetear y voy a mandar al correo nuevos datos, pero espero que no lo haya. Vamos a trabajar con los datos que ya había antes de comenzar esto. Reitero, si algo falla, vayan al correo en los próximos minutos porque alguna instrucción daré. Pero vamos a tratar de reiniciar esto de inmediato. Así que en algún minuto esto se va a cortar. Vamos a esperar que se corte antes de continuar. Por favor, al continuar, voy a dar espacio para preguntas, para que todos puedan hacer las preguntas que quieran.